Bienvenidos al Bibliófilo. Luego de revisar la obra de Rabindranath Tagore, la curiosidad me llevó a su traductor, al también ganador del Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez. Y me generó mucha curiosidad no solamente por ser el traductor, sino también por el manejo particular que hace de la ortografía. Como se acostumbra a ver en los grandes poetas, esa libertad en el manejo de la estructura, del lenguaje y de las palabras, algunas veces de forma genial, fue lo que me llevó a interesarme por el autor. Y normalmente sigo estas intuiciones, porque así como nos lo dice el poeta, son momentos, oportunidades que se dan y que no se vuelven a repetir. Por eso aprovecho esos momentos de inspiración, esos momentos de curiosidad, para seguirlos hasta el final. El autor nos lo presenta así. Muchas noches, cuando Cimarro, con quien yo vivía, se iba a la cama, me decía con voz de pereza a mí que trabajaba: «Déjelo usted, mañana dirá lo mismo». «No», le contestaba yo, «mañana no dirá lo mismo. Lo que esto dice esta noche, no lo dirá ya nunca más». Qué magníficas palabras las del poeta. Sin embargo, me genera mucha duda en por qué este autor resulta no tan conocido. ¿Será que a la vuelta de 50 o 100 años se redescubrirá a este autor y se le conocerá de mejor manera? Acompáñenme a revisar su antología general, para descubrir al poeta Juan Ramón Jiménez, ganador del Premio Nobel de Literatura de 1956. Tengo que decir que el autor me pareció muy egocéntrico. Si bien la estructura de la obra habla muy bien de los antologistas y de los editores que lograron reunir su obra en este volumen, me queda la sensación de que fue muy egocéntrico y para nada modesto. Algunas veces en los autores esto se presenta y los reviste de una aureola de genialidad. Sin embargo, cuando me habla de Rubén Darío y de otros autores y él no se muestra humilde, generó en mí un pequeño rechazo. Y es que en varias partes él se presenta como figura central, como en este pasaje. Dentro, los cristales de los estantes reflejaban el jardín, el cielo azul, entre los libros amarillos. Ovidio, Shakespeare, Cervantes, Góngora, Quevedo, Gracián, Poe, Verlaine, Maeterlinck, Moreas, Rodenbach, D'Annunzio, Heine, Goethe, Becker y yo. Todos los grandes espíritus de siempre. Háganme el favor, él dentro de los grandes espíritus de siempre. Y lo que me sorprende es que no es tan conocido en la actualidad. ¿Será que todo lo que él nos presentaba fue solamente la vanidad de la fama? Solamente el tiempo lo dirá. Por lo que a mí respecta, me generan las dudas y las reflexiones sobre la importancia de los autores. Él nos habla de su poesía, en cómo los poetas se vuelven trascendentales e inmanentes por la misma poesía que reflejan, por todo lo que manifiestan. Y si bien muchas veces al leer la obra desconectamos a la persona frente a lo que escribe y su talento, logrando abrazar de mejor manera las obras, en este caso me pareció perjudicial la gran confianza que él se tiene y la forma como se muestra de forma egocéntrica y pedante al lado de tan grandes autores. Sin embargo, en su defensa también hay que remarcar que muchos grandes escritores, entre ellos Oscar Wilde, dijeron que solamente pusieron talento en su obra y genialidad en su vida. Así que se le puede excusar que sea así de confiado, así de seguro en sí mismo. Pero nuevamente se lo dejaremos al tiempo como el juez supremo de su obra. Es cierto que en la reunión que se nos presenta esta antología se ven grandes cambios. Una primera etapa en donde se remarca enormemente la forma como él se quiere presentar como un gran artista. Y en la segunda parte, donde sufre la tragedia del exilio, se me hace mucho más humano. Y evidentemente salta a la vista la relación que tiene o la influencia que tuvo que haber
recibido de Rabindranath Tagore, a quien tradujo, como en este pasaje. Qué inmensa desgarradura la de mi vida en el todo, para estar con todo yo en cada cosa, para no dejar de estar con todo yo en cada cosa. Resulta interesante esa afinidad en cómo se presenta allí un ateísmo, o más bien una teología muy cercana a la de Baruch de Spinoza, donde el panteísmo están muy marcados en su poesía y en su creación. Es un tema con el que me identifico profundamente y por eso estos versos, enfocados más hacia la relación con la divinidad, me gustaron más que sus críticas literarias o los escritos y entrevistas donde se ensalza. En particular, esta me parece muy interesante. Dice así: todos los nombres que yo puse al universo que por ti me recreaba yo, se me están convirtiendo en uno y en un Dios. El Dios que es siempre al fin, el Dios creado y recreado por gracia y sin esfuerzo. El Dios, el nombre conseguido de los nombres. Me gusta mucho la profundidad que muestra y también la relación con el poder de la palabra, con los nombres, que de alguna forma me recuerda a lo que veíamos en Rudolf Eucken cuando nos hablaba de la historia del pensamiento filosófico y cómo el idealismo alemán con Kant mostraba que el sujeto, nosotros mismos, como observadores de la naturaleza y de su infinitud, hacíamos que nuestro propio espíritu creciera. Pero me gusta todavía más en estos versos cuando nos remarca ese recrear, crear y recrear, porque nosotros como sujetos lo recreamos de acuerdo a nuestra percepción. Lo que también nos hablaba Tagore, y es que ver un amanecer es interpretarlo por nosotros mismos, y siempre habrán expresiones diferentes propias de cada sujeto para expresar la grandiosidad de la naturaleza. Así sea el mismo paisaje una y otra vez. Lo que me lleva a este otro pasaje donde remarca el poder de la palabra. Dice así: Eternidades, de 1918. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente. Que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas. Que por mí vayan todos los que ya las olvidan a las cosas. Que por mí vayan todos los mismos que las aman a las cosas. Inteligencia, dame el nombre exacto y tuyo, y suyo y mío de las cosas. Me gusta cuando los poetas juegan así con las palabras, los significados, y dan una nueva creación y significado al mundo. Y de esta forma, en relación con la naturaleza, casi que crean un nuevo paraíso, un paraíso literario, como nos dice acá. Y yo estoy cierto, platero, de que ahora no estoy aquí contigo, ni nunca en donde esté, ni en la tumba ya muerto, sino en la colina roja, clásica a un tiempo y romántica, mirando con un libro en la mano ponerse el sol sobre el río. Y si bien me identifico con ese paraíso que nos presenta, lleno de libros, del disfrute de la lectura, también debo realizar las críticas que encontré, porque me parece que este autor, dando total preponderancia a la poesía, que no está mal y está en otros autores, la encontré en este momento, y de acuerdo a mi interpretación, como falta de modestia. Y también algo ilusoria, porque nos habla, por ejemplo, de cómo todo el trabajo lleno de poesía le da significado, desconociendo todas las calamidades que hay frente a la explotación del trabajo. Como acá. Trabajar a gusto es armonía física y moral, es poesía libre, es paz ambiente. Fusión, armonía, unidad, poesía, resumen de la paz. La vida debe ser común y lo común altificado por el trabajo poético. De alguna manera Gastón Bachelard también nos presentaba concepciones similares, en donde cuando la poesía permea la vida, le da mayor significado. Sin embargo, creo que no debe desconocerse también el poder del materialismo dialéctico, porque es que las condiciones materiales también nos embrutecen y nos impiden ver la poesía que hay en la vida. Algo similar a lo que reflexionábamos en el video de Amado Nervo,
donde se nos presenta que la reflexión y el pensamiento son un lujo. Y me parece que el autor lleva al absurdo su concepción de la poesía, casi como un anti-Platón, donde Platón, a pesar de ser poeta, los desterraba y dejaba solamente a los filósofos a la cabeza del Estado. Él hace lo contrario, deja al poeta en la cabeza del Estado. Dice así: y entre las materias que esa carrera política exigiría para su complemento, la principal debiera ser la poesía, o mejor, la poesía debiera envolver a todas las demás. El político que ha de administrar un país, un pueblo, debe ser impregnado de esa poesía profunda que sería la paz de su patria. Y de nuevo se me resalta aquí toda como esa unidimensionalidad de la que nos hablaba Herbert Marcuse. Está bien que debamos ser integrales y disfrutar la poesía y la literatura, pero tampoco al riesgo de hacer como hacen en la actualidad los libros de autoayuda, en donde se desconocen otras variables y hablamos solamente de nuestros sueños, de nuestros deseos, como si el solamente desearlo hiciera que se materializaran. Hay otras muchas fuerzas materiales que influyen sobre la vida y sobre la política, como para dejarla solo al arbitrio de la literatura y de la poesía en especial. Tal vez por eso esta obra me dejó ese pequeño sinsabor. Y nos dice así, en unos grandes versos, el cariño que tiene por lo general, que de pronto no se ve en lo particular, en lo concreto, hablando filosóficamente del problema de los universales. Nos dice así: qué triste es amarlo todo sin saber lo que se ama. Parece que las estrellas compadecidas me hablan, pero como están tan lejos, no comprendo sus palabras. Así se me presentaron estos versos, muy elocuentes, muy profundos, muy llenos del panteísmo o del ateísmo de Spinoza, pero también muy alejados de la realidad, desconociendo la influencia que tiene la política y la economía en la vida de los seres, como si solamente con poesía y literatura pudiéramos abarcar toda la vida. Finalmente, si bien esta obra me pareció una gran reunión de toda la historia y la vida del autor, este mero hecho no dejó de recordarme las palabras de Rabindranath Tagore, cuando él reflexionaba en qué injusto o qué parcial resulta reunir la vida de una persona en un pequeño tomo, que una humilde silla puede opacar fácilmente. ¿Será que estas palabras aplican acá, donde se reunió la vida de este gran autor en este pequeño tomo? Y donde más aún el olvido que seremos ya ha menguado la fama y el renombre del autor. En el momento que se me va, se me va, se me fue. Y con el momento se me fue la eternidad. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero a que se animen a dejarme sus comentarios, que me cuenten qué opinan de la obra del autor o si tal vez sea mucho más conocido en otras esferas. Así que no dejen de escribirme, de suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.